Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, amigos, traemos un tema que está que arde, un tema que ha revolucionado las redes sociales, un tema que ha generado un montón de especulaciones y, por supuesto, mucho interés. Y es que, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de la bomba que soltó Mert Demir, el cantante turco, sobre su posible boda con Afra Sarıoğlu. Prepárense porque la verdad está a punto de ser revelada. Para los que no estén al tanto, Afra Sarıoğlu es una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, conocida por su trabajo en series como Faziletan Bekler y, más recientemente, en la exitosísima Yalan, donde comparte pantalla con el guapísimo Mert Ramazan Demir. Y claro, Mert Demir, el cantante, un artista con una voz increíble y una popularidad en ascenso. Ambos, Afra y Mert, conforman una de las parejas más comentadas y seguidas del momento, y su relación ha generado un frenesí mediático constante. Y ahora, la bomba. ¿Se casan o no se casan? Esta es la pregunta del millón y la respuesta, según Mert Demir, es depende. Si lo escucharon bien, depende de una sola persona, Afra Sarıoğlu. ¿Pero qué significa esto exactamente? ¿Qué está pasando? Pues quédense conmigo porque les voy a contar absolutamente todo lo que se sabe hasta ahora, y les aseguro que la historia es fascinante. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero pedirles un favor: si son nuevos por aquí, o si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos sobre el mundo del entretenimiento turco. Activen la campanita para recibir notificaciones y no se pierdan nada. Vamos, suscríbanse que así me ayudan un montón. Ahora sí, vamos a lo importante. ¿Cómo llegamos a esta noticia explosiva? Pues todo comenzó con una serie de eventos y rumores que llevaban semanas circulando. Fotografías de Afra con un anillo sospechoso, comentarios de amigos y familiares en redes sociales, declaraciones ambiguas. Todo apuntaba a que algo grande se estaba cocinando. Y entonces llegó la entrevista de Mert Demir. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron directamente sobre los rumores de boda, Mert no negó ni confirmó. En cambio, dejó una frase que encendió todas las alarmas: si Afra dice que sí, nos casamos. ¡Guau! ¿Se imaginan la presión? Es como si la decisión final estuviera completamente en manos de Afra. Ahora, analicemos un poco lo que esto implica. Por un lado, ¿es un gesto romántico, no? Es como decir: Afra, mi amor, mi vida, todo depende de ti. Estoy listo para dar el siguiente paso si tú también lo estás. Es una declaración de amor, de compromiso y de respeto hacia la voluntad de su pareja. Es la demostración de un amor profundo y de una confianza absoluta en la persona que ama. Es la promesa de un futuro juntos, cimentado en el respeto y la admiración mutua. Es, en esencia, la entrega total del corazón. Por otro lado, también es una estrategia inteligente. Al poner la pelota en la cancha de Afra, Mert evita la presión mediática y se protege de la especulación. Si Afra dice que no, la historia se acaba ahí, sin generar mayores controversias. Si Afra dice que sí, entonces la boda se convierte en un acontecimiento mediático, con todo lo que eso conlleva. Es una forma de controlar la narrativa, de mantener las riendas de la situación y de evitar que los medios de comunicación y los fans se adelanten a los hechos. Es una jugada astuta, que le permite a Mert proteger su relación y su privacidad, al mismo tiempo que mantiene el interés del público. ¿Pero qué piensa Afra de todo esto? Esa es la gran pregunta. Hasta el momento Afra no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. No ha confirmado ni desmentido los rumores y se ha mantenido herméticamente callada. Sin embargo, los medios turcos, siempre atentos a los detalles, han estado investigando y analizando cada movimiento de la actriz. Han escudriñado sus redes sociales, han entrevistado a sus allegados, y han seguido sus pasos con la esperanza de obtener alguna pista. Pero Afra, con su habitual discreción, ha logrado mantener el misterio. Han circulado rumores sobre una posible reunión familiar, donde supuestamente se estarían ultimando los preparativos de la boda. También se ha especulado sobre la elección del lugar de la ceremonia, y hasta se han filtrado posibles fechas. Los rumores apuntan a una ceremonia íntima y privada, lejos de los focos de la prensa. Se habla de una locación paradisíaca, un lugar con vistas espectaculares y un ambiente romántico.
Se mencionan posibles diseñadores de vestuario, y se especula sobre la lista de invitados. Pero como siempre todo esto son rumores, y hasta que Afra no hable, no podemos saber la verdad. ¿Y qué dicen los fans? Pues, como era de esperar, las reacciones en las redes sociales han sido mixtas. Por un lado, hay muchos que están emocionados y ansiosos por ver a Afra y Mert casados. Consideran que son una pareja ideal, y que su amor es verdadero y sincero. Han creado hashtags, han publicado fotos y vídeos, y han expresado su apoyo incondicional a la pareja. Se han convertido en los mayores defensores de su relación, y están dispuestos a celebrar cualquier noticia que confirme su amor. Para ellos, Afra y Mert son el ejemplo perfecto de una pareja moderna, que se apoya mutuamente y que vive su amor con naturalidad y autenticidad. Por otro lado, también hay quienes desconfían de la relación, o que simplemente no están de acuerdo con la idea de la boda. Creen que es demasiado pronto, o que la presión mediática está afectando la relación. También hay quienes prefieren ver a Afra enfocada en su carrera, y que la boda podría distraerla de sus proyectos profesionales. Estos fans, con sus preocupaciones y dudas, representan la otra cara de la moneda. Temen que la exposición mediática, la presión de los fans y las expectativas del público puedan dañar la relación. Desean que Afra y Mert sean felices, pero también quieren que ambos tengan éxito en sus carreras y que puedan disfrutar de su privacidad. Y por supuesto, no podemos olvidar a los fans de Mert Ramazan Demir, el coprotagonista de Afra en Yalan. Muchos de ellos esperaban, y aún esperan, que Afra y Mert Ramazan sean pareja en la vida real. Han expresado su decepción, pero también han demostrado respeto por la decisión de Afra. Para ellos, la química entre Afra y Mert Ramazan era innegable, y soñaban con verlos juntos fuera de la pantalla. Sin embargo, han comprendido que la vida no siempre sigue los guiones de las series, y que Afra tiene derecho a elegir a la persona que la haga feliz. Han manifestado su apoyo a Afra, y le desean lo mejor en su relación con Mert Demir. En resumen, la situación es complicada y llena de incógnitas. Mert Demir ha lanzado la bomba, y ahora todos estamos a la espera de la respuesta de Afra Saraolu. ¿Dirá que sí? ¿Dirá que no? ¿Cuándo y dónde se casarán? ¿O simplemente los rumores son infundados? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros, los fans, solo podemos especular, analizar y esperar pacientemente. Es importante recordar que se trata de la vida privada de dos personas, y que debemos respetar su decisión, sea cual sea. La privacidad de Afra y Mert es algo que debemos cuidar, y debemos ser respetuosos con su decisión, sea cual sea. Es fundamental recordar que detrás de los personajes públicos, hay personas reales con sentimientos, emociones y deseos. Debemos celebrar su felicidad y respetar su intimidad. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Afra y Mert se casarán? ¿Están emocionados por la posibilidad? ¿O prefieren que no se casen? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan este vídeo con sus amigos, para que también estén al tanto de esta emocionante noticia. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo del entretenimiento turco. Recuerden, suscríbanse al canal, si aún no lo han hecho, activen la campanita, para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo, y por ser parte de esta comunidad. Dejen sus comentarios, díganme qué les pareció, y no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo en sus redes sociales y por supuesto, suscribirse al canal. Los comentarios son muy importantes para nosotros, ya que nos ayudan a conocer sus opiniones, sugerencias e intereses. Además, compartir el vídeo en sus redes sociales es una excelente manera de ayudar a que el canal crezca y llegue a más personas. Así, más gente podrá disfrutar de los contenidos que preparamos con tanto cariño y dedicación. Y por supuesto, suscribirse al canal es la mejor forma de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. También los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido exclusivo, noticias, actualizaciones y mucho más. No se pierdan nada. La comunidad es muy importante ya que nos permite interactuar con ustedes, conocer sus gustos y necesidades, y crear contenidos que realmente les interesen.
Esperamos que este vídeo les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Queremos agradecerles por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Recuerden que ustedes son lo más importante para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no olviden, la verdad sobre la boda de Afra y Mert está por revelarse. Estén atentos.